mis hermanos, Dios los bendiga. Hoy vamos a hablar acerca de el momento en el que el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos. Acompáñame, vamos a estar en Juan capítulo 13, vamos a leer los versículos 1 al 5. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Qué momento tan precioso, qué momento tan precioso. Uno puede ver que a pesar de que estaba hasta el mismo Judas dentro de esa reunión, Jesús tuvo este acto tan lleno de amor y de gracia de lavar los pies de sus discípulos. Pero ¿qué debemos aprender nosotros de este relato? Yo quiero que juntos descubramos algunos detalles de esta enseñanza que nos deja la Biblia. Y es que en primer lugar Jesús se coloca una toalla, como lo hacían los esclavos de su época para servir a sus amos. En esa época era muy común que algunas familias tuvieran esclavos en sus casas y uno de los servicios que prestaban los esclavos era que cuando llegaban los invitados a la casa, ellos los atendían a la entrada y les lavaban los pies. Era una de sus labores. Y Jesús justamente está haciendo esta misma labor. Es impresionante que Él, siendo el Rey del universo, haya tomado esta actitud para con sus discípulos. También podemos entender que Jesús vino como un siervo de Dios. Él no vino para ser servido, sino para servir a los escogidos del Señor. Pero tengamos en cuenta que quien lo envió fue Dios el Padre. Dios el Padre le entregó a Él esta preciosa labor de salvar a su pueblo. Su servicio a Dios era lavar a sus escogidos antes de entrar a la casa celestial que les tiene preparada. Juan 14, 1 en adelante dice: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Así que este ministerio de lavamiento también era una señal de una preparación para que ellos pudieran entrar a su casa, para que los discípulos estuvieran lavados y limpios y poder ingresar a la morada celestial que Él fue a preparar. Pero también podemos aprender algo que les soy sincero, me dio duro en el alma. Y wow, que tenemos que reconocer esto. Mira, todos los que quieren ser amigos de Jesús deben recibir su servicio de amor por ellos. No hay ningún discípulo en la tierra de Jesús quien primero no haya recibido su servicio de amor al lavar sus pecados. Todo discípulo de Jesús ha recibido la humillación de nuestro Señor por nuestros pecados. Y ese es el vínculo que nos une con Él, la humillación del Hijo de Dios, que Él se entregó por nosotros. Nosotros no podemos tener ningún vínculo con Él, a no ser que entendamos que Él se humilló por nosotros, que nuestro pecado lo llevó a Él a la cruz del Calvario. Todos los discípulos deben tener un vínculo de gratitud con Él, ya que Él dio su vida por cada uno de ellos, ya que Jesús los amó primero antes de que ellos lo amaran.
y Él manifestó ese amor por medio del servicio que prestó en la cruz. Mis hermanos, no podemos ser orgullosos ante Él. Si no hay lavamiento, no hay parte con Él. Es la única forma en que el hombre pueda estar con Dios, recibiendo su servicio de salvación, como el de un esclavo que limpia los pies de los que van a ingresar a la casa de su amo. Mire lo que quiso hacer Pedro cuando supo que Jesús iba a hacer eso, versículo 6. Cuando se acercó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Jesús contestó: ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. No, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. Mire lo que dijo el Señor Jesucristo: si no te lavo, respondió Jesús, no vas a pertenecerme. Todo discípulo debe entender que el servicio de Jesús es lo que hace posible que nosotros tengamos una amistad, una relación con Él. No podemos ponernos orgullosos, porque nosotros no podemos llegar al cielo, a no ser porque recibamos el fruto de la obra, de la humillación del siervo de Dios. ¿Cuál es el mensaje que Jesús le da a sus discípulos con este acto? Bueno, antes de eso quisiera aclarar algo, y es que ¿por qué justamente los pies? ¿Por qué Jesús lavó pies en ese momento? Veamos el versículo 10. Dice: Jesús respondió: una persona que se ha bañado bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Mis hermanos, los pies son el único miembro del cuerpo que está en constante contacto con la tierra, es decir, con el mundo. Y en aquella época los pies se ensuciaban con mucha facilidad por el polvo que había en la tierra. Pero para el creyente que ha sido lavado por el Señor, es necesario que se lave todos los días, porque está en el mundo. El mundo es un sistema de valores que está en contra de Dios, y para que no se contamine con su forma de vivir, debe lavarse por medio de la palabra de Dios a diario. Y ahora sí, ¿cuál es el mensaje que Jesús le da a sus discípulos con este acto? Versículos 13 al 15. Dice: ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque es lo que soy. Y dado que yo, su señor y maestro, les he lavado los pies, ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les di mi ejemplo para que lo sigan, hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. El mensaje que debemos entender y que los discípulos del Señor deben entender a través de esto es que Jesús, Él sí dice que es el Señor, Él sí afirma que es el Maestro. Sin embargo, Él siendo el Dios y dueño de todas las cosas, Él siendo el Dios altísimo que cita el Salmo 91, Él siendo el Maestro, aquel que le ha dado sabiduría al hombre, Él se despojó de su gloria para servir a los escogidos, lavándolos de sus pecados, dándoles la palabra y las enseñanzas que los mantendrán limpios espiritualmente mientras pasan por este mundo caído. Sus discípulos también deben entender que deben ir y servir a los hermanos, lavando sus pies espiritualmente, dándoles la palabra de Dios, exhortándolos a mantenerse en santidad, preparándolos para ir a la casa de Dios. ¿Y tú ya fuiste lavado por la sangre de Jesús? ¿Has recibido el sacrificio que Dios hizo a través de su servicio? Recuerda que los que no son lavados por Él no tienen parte con Él. Estás lavando pies espirituales a otros hermanos, dándoles la palabra de Dios. ¿Tienes la disposición de servir a otros mediante el discipulado de la palabra? Necesitamos tener corazones de siervos. Mis hermanos, un feliz día. Dios los bendiga.